flequillo. Com Melina Soiser. Alerta do flequillo. Com Melina Soiser. Bienvenidas y bienvenidos a Alerta de Flequillo. Hoy no vamos a hablar de moda ni de peinados, pero sí de cortes. Cortes profundos, heridas que llevan más de 5 siglos abiertas. Heridas que Eduardo Galeano llamó las venas abiertas de América Latina. Empecemos. Conozcamos al autor. Eduardo Germán María Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en el año 1940. Fue periodista, escritor y uno de los narradores más lúcidos y comprometidos de América Latina. Su obra combina historia, crónica, poesía y denuncia política, siempre desde una mirada crítica, humanista y profundamente latinoamericana. Vivió el exilio durante las dictaduras del Cono Sur y escribió libros fundamentales como Memoria del Fuego y El Libro de los Abrazos. Galeano nos dejó en el año 2015, pero su herencia, que es la palabra, sigue respirando resistencia. Un libro suyo, publicado en 1971, sigue ardiendo en las manos de quien lo lee. Las venas abiertas de América Latina. No es historia muerta, es historia con fiebre. No se lee con la cabeza fría, sino con la sangre caliente. No te cuenta el pasado para consolarte, sino para alertarte del posible futuro. Yo soy Melina Soiser y esto es Alerta de Flequillo. Empecemos a analizar los primeros 3 capítulos de este libro. Galeano abre con una imagen imposible de olvidar. 120 millones de niños latinoamericanos viviendo en la tormenta, pero no es una tormenta natural. No es un fenómeno meteorológico, es un huracán fabricado por siglos de saqueo, esclavitud, invasiones, golpes de estados, deuda impagable y tratados comerciales que siempre nos dejan en el peor lado de la balanza. La tesis es brutal. La pobreza de América Latina no es un error, es un plan que empezó con las carabelas y que hoy viaja en contenedores, en contratos de minería a cielo abierto, en monocultivos que se llevan el agua y la vida. Galeano abre con una imagen imposible de olvidar. 120 millones de niños latinoamericanos viviendo en la tormenta, pero no es una tormenta natural. No es un fenómeno meteorológico, es un huracán fabricado por siglos de saqueo, esclavitud, invasiones, golpes de estados, deuda impagable y tratados comerciales que siempre nos dejan en el peor lado de la balanza. La tesis es brutal. La pobreza de América Latina no es un error, es un plan que empezó con las carabelas y que hoy viaja en contenedores, en contratos de minería a cielo abierto, en monocultivos que se llevan el agua y la vida. Fiebre del oro y de la plata. Capítulo 1. Primero fueron el oro y la plata, el señuelo perfecto, las minas de Potosí en Bolivia y de Ouro Preto en Brasil. Eran monstruos que devoraban vidas humanas, indígenas arrancados de sus comunidades, africanos traídos como esclavos, todos condenados a jornadas inhumanas, respirando polvo letal para engrosar los cofres de la corona y de los banqueros de Europa. Cada lingote que se llevaba a Sevilla o a Lisboa llevaba impresa la huella de un cadáver, el sufrimiento de un ser humano, la vida detrás de ese metal. El costo fue tan brutal que Potosí, que alguna vez fue la ciudad más rica del mundo, hoy es uno de los lugares más pobres del planeta. La fiebre del oro y de la plata dejó un patrón que se repetiría siempre. Nosotros ponemos la vida, ellos se llevan la riqueza. Capítulo 2. El rey azúcar y otros monarcas agrícolas. Después llegaron otros reyes, invisibles pero implacables. El azúcar, el algodón, el cacao, el café, el banano.
monarcas sin corona que no se asentaban en palacios, sino en las plantaciones válidas por látigo y cadenas. El azúcar que endulzó las tazas de Europa se regó con el sudor y la sangre de millones de esclavizados en el Caribe, en Brasil y en las Guayanas. Ese modelo no murió con la abolición de la esclavitud. Hoy en día se llama agroexportación. Monocultivos gigantes, tierras concentradas en pocas manos, trabajo precario y una dependencia total del mercado externo. La caña y el café cambiaron de etiqueta, pero siguen gobernando territorios enteros. Capítulo 3. Las fuentes subterráneas del poder. Cuando se agotaron las vetas de oro y plata, el subsuelo siguió siendo la caja fuerte de otros. El cobre en Chile, el estaño en Bolivia, el petróleo en Venezuela y México. Cada recurso trajo nuevas olas de empresas extranjeras, contratos leoninos y gobiernos dispuestos a vender el futuro por un préstamo a 25, a 30, a 50, 100 años. Total, que lo pague el presidente del futuro. Galeano es claro, el recurso natural no es una bendición si no tienes el poder para controlarlo, o mejor dicho, esto lo agrego yo, administrarlo. El petróleo financió carreteras y escuelas, sí, pero también guerras, dictaduras y deudas que hipotecaron generaciones. La historia es un loop. Cuando no es oro es plata, cuando no es plata es estaño, y cuando no es estaño es litio, y el litio es ahora. Las Venas Abiertas de América Latina no es un libro para decorar bibliotecas. Es un mapa de la herida, un recordatorio de que la historia que nos enseñan en la escuela viene recortada, peinada, y aquí la traemos despeinada, mostrando sus cicatrices. Porque cada vez que compres azúcar, uses cobre o tomes café, pregúntate, ¿quién lo sembró? ¿Quién lo sacó? ¿Y quién se lo llevó? En Alerta de Flequillo no venimos a cerrar heridas, venimos a abrirlas para que no se infecten con el olvido. Yo soy Melina Schweizer y esto fue Alerta de Flequillo.